ahí está, dijo la vieja, y su voz se hizo aguda y se elevó cada vez más y allá en lo alto se sostuvo. Se sentía como una aguja de tejer metiéndose en su nariz. El cuerpo al que estaba atada empezó a sacudirse. En mitad de la locura ella pensó, eso a lo que estoy atada tiene miedo. Ahora voy a conocer el miedo, una forma del miedo que nunca vi. Y eso y no la lamparita deprimente será lo último que voy a ver. Efectivamente, lo que se asomó por encima era algo que no había visto nunca. Y fue lo último. Para hechizar a un cazador, de Luciano Lamberti. Existen voces en español que son auténticas referentes de la narrativa de horror moderna y algunas de estas escritoras y escritores pues ya los hemos leído en el club, ¿no? A veces merece mucho la pena volver a ellos, volver a nuevas obras, ¿no? Que publican y confirmar que son maestros del género. Hoy volvemos a Luciano Lamberti, escritor argentino fundamental en el panorama literario actual. Lamberti comenzó su formación pues explorando la literatura realista, pero bueno, pronto encaminó su trayectoria al género del horror, demostrando su talento narrativo en obras como La maestra rural o La masacre de Kruger, ¿no? Novelas donde había desplegado todo su estilo literario y su cuidado con las estructuras narrativas. Un, un autor que no limita su escritura, que juega a menudo con los géneros, influenciado, bueno, pues por figuras que van desde Stephen King hasta Borges o Cortázar, ¿no? Sin olvidar el cine de terror, pues de Carpenter, por ejemplo. Y así llegamos a su última novela, Para hechizar a un cazador, que se hizo con el premio Clarín de novela de 2023, una obra que incluso por su temática pues podríamos relacionar perfectamente como una pariente lejana de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, ya que ambas beben de la historia negra reciente de Argentina. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta novela? Bueno, pues una mujer, Julia, descubre que es hija de desaparecidos durante la dictadura militar argentina. Es su abuela, Griselda, la que le cuenta todo, su verdadera identidad y su pasado. Y es a partir pues de este momento en el que todo se entrelaza y se tratan pues desde una atmósfera de tensión, lo sobrenatural, lo demoníaco incluso, pues temas como la memoria, el duelo, la pérdida y la imposibilidad de aceptar la muerte. Una novela que no nos va a hablar de la dictadura, no nos va a explicar la historia argentina, sino que utiliza ese contexto histórico como un trasfondo para explorar las cicatrices que ese periodo dejó en la memoria de sus personajes. ¿Y qué es lo que nos va a sorprender, ¿no? De Para hechizar a un cazador. Bueno, pues no solo es una novela que nos habla de cómo el verdadero terror puede encontrarse en lo cotidiano, o de cómo nos invita a nosotros como lectores a reflexionar sobre la identidad, ¿no? Y los horrores del pasado. Eso está en las capas superiores de la novela. Con esta obra lo que nos va a llamar la atención es su estructura fragmentaria, ¿no? Algo que si hemos leído otras obras de Luciano Lamberti es habitual en su estilo narrativo. Tres partes con saltos temporales y cambios de perspectiva que, bueno, pues recursos que no solo enriquecen la narración, sino que llevan al lector a un viaje tan fragmentado como la memoria misma. La novela, en definitiva, pues construye su atmósfera desde lo opresivo, ¿no? Desde, digamos, donde terminamos conviviendo con el miedo a lo desconocido y el peso del pasado. Al leer esta novela para hechizar a un cazador, debemos prestar especial atención pues a la evolución de sus personajes, a esa mezcla de tiempos, pero también cómo se presentan las diferentes voces narrativas, cómo contribuyen a la construcción de la historia en sí. Además, un elemento clave son justamente los espacios vacíos, aquellos donde no llega la narración, allí donde se queda la sugerencia, pero es el propio lector quien los rellena. Por último, sí que me gustaría destacar que esta narración de Lamberti, que nos habla de la imposibilidad de aceptar la muerte de un hijo, del deseo que surge de traerlo de vuelta, pues
nace casi como una inspiración de un cuento tan clásico como perturbador como lo es La pata de mono, de W. W. Jacobs, escrito en 1902. Un relato tremendamente influyente durante todo el siglo XX y que incluso ha llegado a inspirar otras grandes narraciones como Cementerio de Animales, ¿no? Sin ir más lejos, del propio Stephen King. De esta forma, pues Luciano Lamberti no solo nos cuenta una historia, sino que nos arrastra al corazón mismo de un horror que nunca se disipa, el de nuestra propia humanidad. Por mi parte, poco más que añadir. Disfrutad mucho de la novela y buenas y felices lecturas.